Chicos, es una gran bendición el poder saludarles. El día de hoy vamos a dar inicio con una clase más y para el día de hoy tenemos preparado la primera clase de la segunda unidad de educación cristiana. Así es de que vamos a prestar mucha atención. Solamente quiero recordarles que para este tipo de aprendizaje que estamos llevando, lo que es muy necesario es de que ustedes presten muchísima atención, ya que después se les estará enviando el contenido que vamos a colocar en nuestros cuadernos. Así que el único trabajo que tenemos ahorita es de prestar mucha atención. El primer tema que vamos a ver durante este bloque, el inicio de este bloque, es Dios existe en tres personas. Ahora veremos. Vamos a ver una pequeña historia bíblica que está relacionada con nuestro tema y para ello vamos a conocer acerca de el bautismo de Jesús. Vamos a prestar mucha atención porque veremos un pequeño video en la que vamos a notar los tres aspectos o las tres personas en las que Dios se manifiesta. Así que prestemos mucha atención. Antes que Dios enviara a su Salvador especial, vendrá un mensajero para prepararle el camino, dijo el profeta Malaquías. Por eso Juan vino primero que Jesús y predicaba junto al río Jordán. Preparen el camino para el Señor, decía Juan. Dios va a enviar a alguien muy especial para su pueblo. Cambien sus caminos. Vuélvanse del mal que han hecho. Bautícense. Eso fue lo que la gente hizo. ¿Eres tú la persona que se nos prometió?, le preguntaron. No, dijo Juan. Yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias. Él hará cosas sorprendentes. Ya lo verán. Un día, Jesús vino para que Juan lo bautizara. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». «Quiero que me bautices», le dijo Jesús. «No», respondió Juan. «Yo necesito que tú me bautices». «Confía en mí», dijo Jesús. «Esto es lo que hay que hacer». Entonces Juan bautizó a Jesús. Ese día el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma. «Este es mi Hijo», dijo Dios. «Yo lo amo. Él me pone muy contento». ¿Les gustó la historia? ¿Verdad que estaba muy bonita? Esa historia es cuando Jesús fue bautizado. Y recordemos que nosotros hemos estado viendo temas relacionados a la vida de Jesucristo. Recordemos que en algunos de los temas que nosotros pudimos ver en el primer bloque estaba, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esta historia que acabamos de ver la encontramos en nuestra Biblia y está en el libro de Mateo
capítulo 3 en sus versículos del 13 al 17, que dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pequeño pasaje que acabamos de leer y que también acabamos de ver, vamos a encontrar cómo se manifiesta el gran poder de Dios y cómo en ese tiempo, a través de Jesucristo, Dios pudo demostrar a todas las personas que Dios está en todo lugar y en todo momento. Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto hemos dicho siempre que Jesús es el único hombre perfecto que existió, que existirá por todo el tiempo, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces Él es el único ser humano que Dios envió, fue Dios mismo enviado, hecho hombre, para que nosotros pudiéramos entender los planes que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y es bien interesante esta historia, porque aquí se manifiesta Dios en las tres personas. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Prestemos mucha atención. En el último versículo, en el versículo 17, menciona: y hubo una voz de los cielos. ¿Quién creen ustedes o de quién era la voz que se escuchó en ese momento? Claramente sabemos que fue Dios mismo quien dijo: Este es mi Hijo amado. ¿Y quién es su Hijo amado? Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo hecho hombre, en quien tengo complacencia. Cuando eso sucedió, entonces, ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo se posicionó sobre la cabeza o encima del lugar donde estaba Jesús. Esa paloma representaba y era realmente el Espíritu Santo quien estaba demostrando que Jesús era o es realmente el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver. Vamos a buscar en nuestra Biblia Génesis 1 y su versículo 26, que dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. En este versículo que nosotros acabamos de leer, en el principio donde dice: entonces dijo Dios, hagamos. Si prestamos mucha atención, esa palabra hagamos está en plural. Se está refiriendo a dos o más personas, ¿verdad? No dijo él, entonces voy a hacer. No dijo eso, dijo hagamos. ¿Por qué hablaba en plural? Porque quienes crearon a todo ser viviente o toda la creación, todo ser vivo que nosotros podemos ver es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos tres
son uno solo. Y entonces a estos tres que nosotros decimos que es uno solo, se le llama la Trinidad. Con la palabra Trinidad nosotros damos a entender que hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Este versículo que nosotros encontramos en Génesis, estamos refiriendo al principio cuando Dios creó todo lo que ahora existe. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Entonces, Dios siempre ha sido la Trinidad. O sea que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han existido desde siempre porque es el único ser supremo que tiene poder sobre todas las cosas. Ahora vamos a pasar a otra parte de nuestra Biblia, nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de San Juan 14 y los versículos del 15 al 26. En esta parte se menciona exactamente cuando Jesús, el Hijo de Dios, hace mención de que Él tiene que hacer que se cumpla todo lo que fue escrito en las profecías. Recordemos que las profecías son todas aquellas cosas que se dijeron que iban a suceder y en ese tiempo era el momento en el que las profecías se podían cumplir. Entonces Jesús venía al mundo primero a redimirnos a todos de nuestros pecados porque Dios así lo quiso por el gran amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, pero también venía para que se cumpliera todo lo que está escrito en nuestra Biblia. Entonces, en ese relato de ese pasaje bíblico de San Juan 14, del 15 al 26, vamos a irnos directamente. Ustedes en casita me van a leer San Juan 14, del versículo 15 al 26, para tener así a grandes rasgos lo que sucedió en ese momento. Pero yo en este caso voy a tomar el versículo más importante de esa lectura, que es San Juan 14, 26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, que dijimos que es parte de la Trinidad, a quien el Padre enviará. Dios Padre es también parte de la Trinidad. En mi nombre. Cuando dice este versículo, en mi nombre, quiere decir que quien estaba hablando era Jesús mismo. Entonces, en esa parte de ese versículo bíblico, nosotros encontramos a las tres personas en las que Dios existe, o sea, a la Trinidad. Y dice, Él os enseñará, aquí se refiere al Espíritu Santo, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si nosotros recordamos bien, Jesús, el Hijo de Dios, enviado por Dios Padre, fue puesto en el mundo para que nosotros pudiéramos conocer del gran amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que para que nosotros podamos ser salvos y gozar nosotros también de vida plena, de vida eterna, debemos de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, porque fue Él enviado a este mundo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Pero cuando esto tenía que suceder, Jesús mismo sabía que todo esto tenía que suceder y Él tenía que volver nuevamente al cielo con Dios Padre. Pero Dios en ningún momento nos ha abandonado. En ese momento en el que Jesús ascendió al cielo, no nos quedamos solos, sino que envió a un consolador, dice la Biblia.
Y cuando se refiere al Consolador es el Espíritu Santo, que fue el mismo que se posó sobre Jesús en el momento que fue bautizado. Entonces, el Espíritu Santo es ahora quien mora en cada uno de nosotros, los que somos sus hijos, no solamente por creación, sino porque hemos sido adoptados. Cuando nos referimos a que hemos sido adoptados, se refiere a que nosotros hemos recibido a Jesucristo como el Salvador de nuestra alma. Entonces, recordemos siempre que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y si ustedes recuerdan de lo que hemos hablado anteriormente, hemos dicho que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero que si nosotros vamos a hacer algo que a Dios no le agrada, ¿será que el Espíritu Santo no se va a entristecer? ¿Verdad que sí? Se entristece. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros hacemos algo que no es agradable delante de Dios. Entonces, debemos de tener muy, pero muy presente que Dios existe en 3 personas. Existió desde antes de la fundación del mundo, ha existido durante todo este tiempo y seguirá existiendo la Trinidad. Recordemos que cuando hablamos de Trinidad estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, que son uno solo. Ahora quiero recomendarles. Acá les menciono el versículo para memorizar y lo vamos a leer nuevamente. Voy a leerlo una vez y luego ustedes en casita van a leerlo 5 veces si es necesario para que podamos tenerlo memorizado y también a su vez lo vamos a colocar en nuestro cuaderno de apuntes de educación cristiana. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Siempre tengamos presente que es muy importante que memoricemos versículos bíblicos, porque todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Así que esperando de que este pequeño mensaje bíblico que hemos tenido el día de hoy haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y que cada día nos propongamos aprender más y más sobre la palabra de Dios, siempre leyendo todos los días para nuestro crecimiento espiritual. Así es de que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.